Vamos a compartir. Nuri, de la Mande. pasada, un resumen breve. ¿Te acuerdas? Pues sí se trataba de una chica que tenía, pues ciertas, pongámosle como enfermedades o ciertas circunstancias que no sabía el por qué le estaban pasando. O sea, ella no tenía como por decirlo así, como que la conciencia de que fuera, por su niñez o por su vida que había tenido, Ujú, sino, le daban muchos ataques de ansiedad, tenía mucho pánico y cosas así. Entonces, como ella trabajaba en el ámbito de lo que es de la medicina, más de psiquiatría, pues le sugirieron que visitara al doctor, Brian Weiss, ujú. para que tratara lo que eran sus ataques de ansiedad y pues también tenía como una relación, pongámosle un poco tóxica, bueno, no un poco, bastante tóxica. Ujú, ujú. Ella pensaba que era pues también de acuerdo a lo que ella tenía, se puede decir como ejemplo en su vida, ¿no? De cómo era el matrimonio de sus papás y entonces ella lo veía que era pues algo normal, ¿no? Ujú. Entonces, Súper, hasta ahí nos quedamos. súper, Nuri. Está bien porque, bueno, así ya ponemos un poquito en contexto. Hoy como que me dieron ganas de leer. De hecho, desde hace rato que lo acomodé aquí para Ah, compartirlo, dije ok. como que igual quiero leer. Bueno, Va, entonces, bueno, les voy a sí. compartir pantallita y nos vamos a ir con el capítulo número 2. A ver, espérame. No quiero que me tapen las letritas. Ok, pasaron 18 meses de psicoterapia intensiva. Catherine venía a verme una o dos veces por semana. Era buena paciente, verbalmente expresiva, capaz de penetrar en lo psíquico y muy deseosa de mejorar. En este tiempo exploramos sus sentimientos, sus ideas y sus sueños. El hecho de que supiera reconocer los patrones de conducta recurrentes le proporcionaban penetración y entendimiento. Recordó muchos otros detalles importantes de su pasado, tales como las ausencias de su padre, que era un marino mercante, y sus ocasionales arrebatos violentos después de beber en exceso. Comprendía mucho mejor sus relaciones turbulentas con Stuart y expresaba el enojo de manera más apropiada. En mi opinión, por entonces debía haber mejorado mucho. Los pacientes mejoran casi siempre cuando recuerdan influencias desagradables de su pasado, cuando aprenden a reconocer y corregir patrones de conductas inadaptadas y cuando desarrollan la capacidad de ver sus problemas desde una perspectiva más amplia y objetiva. Pero Catherine no había mejorado. Aún la torturaban los ataques de ansiedad y de pánico. Continuaban las vívidas pesadillas recurrentes y todavía la aterrorizaban el agua, la oscuridad y el estar encerrada. Aún dormía de manera interrumpida, sin descansar. Sufría palpitaciones cardíacas. Continuaba negándose a tomar medicamentos por temor a ahogarse con las píldoras. Yo me sentía como si hubiera llegado a un muro. Por mucho quisiera, el muro seguía siendo tan alto que ninguno de los dos podía flaquearlo. Sin embargo, este sentimiento de frustración me dio todavía mayor decisión. De algún modo ayudaría a Catherine. Y entonces ocurrió algo extraño. Aunque tenía un intenso miedo a volar y debía darse coraje con varias copas al subir a un avión, Catherine acompañó a Stuart a un congreso médico que se realizó en Chicago en la primavera de 1982. Mientras estaban ahí, insistió para que él la llevara a visitar la exposición egipcia del Museo de Arte, donde hicieron un recorrido en grupo con un guía. Catherine siempre había sentido interés por los objetos y las reproducciones de reliquias provenientes del Antiguo Egipto. No se la podía considerar erudita en el tema y nunca había estudiado ese periodo histórico, pero en cierto modo las piezas le parecían familiares. Cuando el guía comenzó a describir algunos de los objetos expuestos, ella se descubrió corrigiendo y tenía razón, el guía estaba sorprendido. Catherine, atónita. ¿Cómo sabía esas cosas? ¿Por qué estaba tan segura de tener razón como para corregir al hombre en público? Tal vez eran recuerdos olvidados de la infancia.
En su visita siguiente me contó lo ocurrido. Meses antes yo le había sugerido la hipnosis, pero ella tenía miedo y se resistía. Debido a su experiencia en la exposición egipcia, aceptó, aunque a regañadientes. La hipnosis es una excelente herramienta para que un paciente recuerde incidentes olvidados durante mucho tiempo. No encierra misterio alguno. Se trata solo de un estado de conciencia enfocada. Siguiendo las instrucciones de un hipnotista bien preparado, el paciente relaja el cuerpo, con lo que la memoria se agudiza. Yo había hipnotizado a cientos de pacientes. Me resultaba útil para reducir la ansiedad, eliminar las fobias, cambiar malos hábitos y ayudar a rememorar material reprimido. Ocasionalmente había logrado la regresión de algún paciente a la primera infancia, hasta cuando tenía 2 o 3 años de edad, despertando así recuerdos de traumas muy olvidados que trastornaban su vida. Confiaba en que la hipnosis ayudaría a Catherine. Le indiqué que se tendiera en el diván, con los ojos entrecerrados y la cabeza apoyada en la almohadilla. Al principio nos concentramos en su respiración. Con cada exhalación liberaba tensiones y ansiedad acumuladas. Al cabo de varios minutos le dije que visualizara sus músculos relajándose progresivamente, desde los de la cara y la mandíbula, pasando por los del cuello, los hombros, los brazos, la espalda y el estómago, hasta los de las piernas. Ella sentía que todo su cuerpo se hundía más y más en el diván. Luego le di instrucciones de visualizar una intensa luz blanca en lo alto de su cabeza, dentro de su cuerpo. Más adelante, después de haber hecho que la luz se extendiera poco a poco por su cuerpo, la luminosidad relajó por completo todos los músculos, todos los nervios, todos los órganos, el cuerpo entero, llevándola a un estado de relajación y paz cada vez más profundo. Gradualmente sentía más sueño, más paz, más serenidad. A su debido tiempo, siguiendo mis indicaciones, la luz llenó completamente su cuerpo y la envolvió. Conté hacia atrás, lentamente, de 10 a 1. A cada número, Catherine entraba a un nivel de mayor relajación. Su trance se hizo más profundo. Podía concentrarse en mi voz, excluyendo cualquier otro ruido. Al llegar a 1, estaba ya en un estado de hipnosis moderadamente profundo. Todo el proceso había requerido unos 20 minutos. Al cabo de un rato comencé a iniciar la regresión pidiéndole que rememorara recuerdos de edades cada vez más tempranas. Podía hablar y responder a mis preguntas, siempre manteniendo un profundo nivel de hipnosis. Recordé una experiencia traumática con el dentista ocurrida cuando ella tenía 6 años. Tenía vívida memoria de la aterrorizada experiencia de los 5 años al ser empujada a una piscina desde un trampolín en aquella ocasión. En aquella ocasión había sentido náuseas y había tragado agua hasta asfixiarse. Mientras lo narraba, empezó a dar arcadas en mi consultorio. Le indiqué que la experiencia había pasado, que estaba fuera del agua. Las arcadas cesaron y la respiración se hizo normal. Aún estaba en trance profundo. Pero lo peor de todo había ocurrido a los 3 años de edad. Recordó haber despertado en su dormitorio a obscuras, consciente de lo que su padre estaba en el cuarto. Él, él apestaba alcohol en aquel momento y Catherine volvió a percibir ahora el mismo olor. El padre la tocó y la frotó incluso ahí abajo. Ella, aterrorizada, comenzó a llorar. Entonces el padre le tapó la boca con una mano áspera que no la dejaba respirar. En mi consultorio, en mi diván, 25 años después, Catherine sollozaba. Tuve la certeza de que ya contábamos con la información, que ya teníamos la clave de todo lo que sucedía. Estaba seguro de que sus síntomas se aliviarían con enorme rapidez. Le indiqué suavemente que la experiencia había terminado y que no estaba en su dormitorio, sino descansando apaciblemente aún en trance. Los sollozos cesaron. La llevé hacia adelante en el tiempo hasta su edad actual. La desperté después de ordenarle, por su gestión post-hipnótica, que recordara todo cuanto me había dicho. Pasamos el resto de la sesión analizando ese recuerdo, súbitamente vivido, del trauma ocasionado por su padre. Traté de ayudarla a que aceptara y asimilara su nuevo conocimiento. Ahora ella podía comprender su relación con su padre, por qué provocaba con él determinadas reacciones, frialdad, porque ella tenía miedo. Cuando salió del consultorio aún estaba temblando, pero yo sabía que la comprensión ganada compensaba el haber sufrido un malestar pasajero. En el drama de descubrir sus dolorosos recuerdos profundamente reprimidos, había olvidado por completo buscar la posible conexión infantil con los objetos egipcios, pero cuando menos comprendía mejor su pasado.
Había recordado varios acontecimientos aterrorizantes. Yo esperaba una importante mejoría en sus síntomas. Pasé a esa nueva comprensión. A la semana siguiente me informó que sus síntomas se mantenían intactos, tan graves como siempre. Eso me sorprendió. No lograba entender qué fallaba. ¿Era posible que hubiera ocurrido algo antes de los 3 años? Habíamos descubierto motivos sobrados para que terminara la asfixia, para que temiera la asfixia al agua, a la oscuridad y al estar encerrada. Sin embargo, los miedos penetrantes, los síntomas, la ansiedad desmedida aún devastaba su vida consciente. Sus pesadillas eran tan terroríficas como antes. Decidí llevarla a una regresión mayor. Mientras estaba hipnotizada, Catherine hablaba en un susurro lento y claro. Gracias a eso pude anotar textualmente las palabras y las he citado sin alteraciones. Los puntos suspensivos representan pausas en su relato, no correcciones u omisiones de mi parte. No obstante, parte de las repeticiones no han sido incluidas. Poco a poco llevé a Catherine hasta la edad de 2 años, pero no recordó nada importante. Le di instrucciones firmes y claras. Vuelve a la época en que iniciaron los síntomas. No estaba en absoluto preparado para lo que sucedió a continuación. Veo escalones blancos que conducen a un edificio grande y blanco, con columnas abierto por el frente. No hay puertas, llevo puesto un vestido largo, un saco hecho de tela tosca. Tengo el pelo rubio y largo trenzado. Yo estaba confundido, no estaba seguro de lo que estaba ocurriendo. Le pregunté qué año era ese, cuál era su nombre. Aronda, tengo 18 años. Veo un mercado frente al edificio. Hay cestos. Estos cestos se cargan en los hombros. Vivimos en un valle, no hay agua. El año es 1863 a.C. La zona es estéril, tórrida, arenosa. Hay un pozo, ríos, ¿no? El agua viene al valle desde las montañas. Después de escucharla, relatar más detalles topográficos, le dije que se adelantara varios años en el tiempo y me narrara lo que viera. Hay árboles y un camino de piedra. Veo una fogata donde se cocina. Soy rubia, llevo el vestido pardo, largo y áspero. Calzo sandalias. Tengo 25 años. Tengo una pequeña, tengo una pequeña llamada Cleastra. Es Rachel. Rachel es actualmente su sobrina, con la que siempre ha mantenido un vínculo muy estrecho. Hace mucho calor. Yo me llevé un sobresalto, tenía un nudo en el estómago y sentía frío. Las visualizaciones y recuerdos de Catherine parecían muy definidos, no vacilaban en absolutos. Nombres, fechas, ropas, árboles, todo visto con nitidez. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? ¿Cómo era posible que su hija de entonces fuera su actual sobrina? Pero la confusión era mayor que el sobresalto. Había examinado a miles de pacientes psiquiátricos, muchos de ellos bajo hipnosis, sin tropezar jamás con fantasías como esa, ni siquiera en sueños. Le indiqué que se adelantara hasta el momento de su muerte. No sabía con seguridad cómo interrogar a un paciente en medio de una fantasía o evocación tan explícita, pero estaba buscando hechos traumáticos que pudieran servir de base de sus miedos y sus síntomas actuales. Los acontecimientos que rodeaban la muerte podían ser especialmente traumáticos. Al parecer, una inundación o un maremoto arrasaba la aldea. Hay olas grandes que derriban los árboles. No tengo hacia dónde correr. Hace frío, el agua está fría. Debo salvar a mi niña, pero no puedo. Solo puedo abrazarla con fuerza. Me ahogo, el agua me asfixia. No puedo respirar, no puedo tragar agua salada. La pequeña me está la pequeña me es arrancada de los brazos. Catherine jadea y tenía dificultad para respirar. De pronto su cuerpo se relajó por completo. Su respiración se volvió profunda y regular. Veo nubes. Mi pequeña está conmigo y otros de la aldea. Veo a mi hermano. Descansaba. Esa vida había terminado. Permanecía en trance profundo. Yo estaba estupefacto. ¿Vidas anteriores? ¿Reencarnación? Mi mente clínica me indicaba que Catherine no estaba fantaseando, que no inventaba ese material, sus pensamientos, sus expresiones, su atención a los detalles en particular, todo se diferenciaba de un estado normal de conciencia. Por la mente me cruzó toda la gama de diagnósticos psiquiátricos posibles, pero su estado psíquico y su estructura de carácter no explicaban esas revelaciones. Esquizofrenia, no. Catherine nunca había dado muestras de trastornos cognitivos o de pensamiento. Nunca había sufrido alucinaciones auditivas ni visuales. No oía voces ni tenía visiones estando despierta. Ningún tipo de episodios psicóticos.
Tampoco se trataba de una ilusión. Perder el contacto con la realidad. No tenía personalidad múltiple ni escindida. Solo había una Catherine y su mente consciente tenía perfecta conciencia de eso. No demostraba tendencias psicópatas o antisociales. No era una actriz. No consumía drogas ni sustancias alucinógenas. Su consumo de alcohol era mínimo. No padecía enfermedades neurológicas o psicológicas que pudieran explicar esa experiencia vivida e inmediata en un estado de hipnosis. Esos eran recuerdos de algún tipo, pero ¿de dónde procedían? Mi reacción instintiva era que acababa de tropezar con algo de lo que de lo que sabía muy poco, la reencarnación y los recuerdos de vidas pasadas. No puede ser, me decía mi mente, científicamente formada. Se resistía a aceptarlo, sin embargo, estaba ocurriendo delante de mis ojos. Aunque no pudiera explicarlo, tampoco era posible negar su realidad. Continúa, dije, algo nervioso, pero fascinado por lo que ocurría. ¿Recuerdas algo más? Ella recordó fragmentos de otras vidas. Tengo un vestido de encaje negro y encaje negro en la cabeza. Mi pelo es oscuro, largo, canoso. Es 1756 después de Cristo. Soy española, me llamo Luisa y tengo 56 años. Estoy bailando. Hay otros que también bailan. Estoy enferma, tengo fiebre, sudores, fríos. Hay mucha gente enferma, la gente se muere. Los médicos no saben, pero fue el agua. La llevé hacia adelante en el tiempo. Me recobro, pero aún me duele la cabeza, aún me duelen los ojos y la cabeza por la fiebre, por el agua. Muchos mueren. Más adelante me dijo que en esa vida era prostituta, pero que no había dado esa información porque le avergonzaba. Al parecer, en estado de hipnosis podía censurar algunos de los recuerdos que me transmitía. Puesto que había reconocido a su sobrina en una vida anterior, le pregunté impulsivamente si yo estaba presente en alguna de sus existencias. Sentía curiosidad por conocer mi papel, si acaso lo tenía en sus recuerdos. Me respondió con prontitud, en contraste con las evocaciones anteriores, muy lentas y pausadas. Tú eres mi maestro, estás sentado en un saliente de roca, nos enseñas colibros, eres anciano de pelo gris, usas un vestido blanco, una toga, unos bordes dorados. Tú te llamas Diógenes, nos enseñas símbolos, triángulos, eres realmente muy sabio, pero yo no comprendo. El año es 1568 antes de Cristo. La fecha era aproximadamente 1200 años anterior al famoso Diógenes, filósofo cínico de Grecia. El hombre no era muy insólito. La primera sesión había terminado. Le sucederían otras aún más asombrosas. Cuando Catherine se hubo ido y durante varios días más reflexionó mucho en los detalles de la regresión hipnótica. Reflexionar es natural en mí. Muy pocos de los detalles que emergían de una hora en terapia, incluso en las normales, escapaban a mi obsesivo análisis mental y en esa sesión difícilmente podía considerarse normal. Por añadidura, era muy escéptico con respecto a la vida después de la muerte, la reencarnación, las experiencias de abandono del cuerpo y los fenómenos de ese tipo. Después de todo, según pensaba la parte lógica de mi persona, eso podía ser fantasía de Catherine. En realidad, me sería imposible demostrar la veracidad de sus aseveraciones y visualizaciones, pero yo también tenía conciencia, aunque mucho más difusa, de un pensamiento menos emocional. Mantén la mente abierta, me decía en ese pensamiento. La verdadera ciencia comienza por la observación. Sus recuerdos podían no ser fantasías ni imaginación, podía haber algo más en lo que estaba a la vista o al alcance de cualquier otro sentido. Mantén la mente abierta. Consigue más datos. Otro pensamiento me importunaba. Catherine, tan propensa a temores y ansiedades desde siempre, ¿no tendría demasiado miedo a volver a someterse a la hipnosis? Resolví no llamarla, que ella también dirigiera su experiencia. Esperaría la semana siguiente. Híjole, está muy bien, muy bueno, ya nos quedamos ahí. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Te acuerdas, Nuri, que la pasada, creo que sí fue la pasada, que les había comentado que yo en algún momento, sí, creo que fue la pasada, no me acuerdo si fue en el curso que estamos tomando, pero bueno, en algún momento yo tuve un sueño así, donde estaba alguien como ahogándome, como en un pantano, así medio sucio, y yo por más de que quería salir no podía, me ahogaba como de aquí, me sumía y no podía y no podía.
Y entonces ya cuando desperté le conté a mi hija, ¿no? Le dije, hija, ya sé por qué me da miedo nada, porque en una vida pasada me querían ahogar. Y entonces resulta que hasta la fecha me metí a clases así como intensivas, como de 5 años, y aún así sigue en mí sensación como de miedo a no tener el control de mi cuerpo en el agua. O sea, llega un momento en que ya, aunque ya sé, un momento en que si pierdo tantito el equilibrio, la concentración, algo pasa en mí y vuelvo a sentir esa sensación y no se me quita de la cabeza pensar que algo en alguna vida pasada pasó así, como ven. Sí, pues es que, pues muchos se puede decir como traumas o miedos, luego a veces no son de las circunstancias de esta vida, ¿no? Sino ya en este a mí sí me encantó el libro porque sí como que entendía ciertas cosas porque había personas que, por decir, no, las personas que tienen asma. En un Ujú, punto en el libro, aquí dice que es porque se murieron, igual asfixiados o ahogados o inhalaron mucho humo. Entonces, por este sentido, tienen estas cuestiones de que tienen asma, o sea, muchas de las enfermedades que, entre comillas, enfermedades que ujú, tiene la gente o los miedos, como en tu caso, que es de tu miedo al agua, o sea, de nadar, es ujú, por tus vidas pasando, porque ya sabemos que no son vidas ujú, pasadas, ¿verdad? ujú, No son pasando. Entonces, pues muchas de esas y pues como que hay cierta gente que le da miedito y como que buscar este esas cuestiones de esas vidas, ¿no? O sea, para el saber el porqué de sus miedos. ujú. Sí, sí, sí. Mira, aquí dice Mitchell, yo en mi única experiencia de ayahuasca también me mostraron mi cuerpo en el agua, en una ciudad que no era mi tierra, era una mujer y me habían avecinado en una especie de guerrera. ¿Tú en algún momento has tenido esa visión, Uri, así de decir, ay, me vi o algo así? En una medicina pero yo fui en honguitos, Ujú, Niños Santos, ahí fue donde yo tuve más mis visiones, pero yo ahí me había visualizado que había sido una bruja de esas de las Wiccas, que también había sido un fractal de Cleopatra, y hasta la fecha ya lo he corroborado. ujú, Este, Y luego a veces así sueños he tenido, por decir que en otra época, en la época de la Inquisición, ujú. sí fui una bruja de las que nos mataron en esa época, ¿no? Pero a mí me mataron de la forma de que, ves que las ponían como en una plancha y Ajá. les dejaban caer la piedra Sí, 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 aquí. sí, sí, sí. Entonces, es algo medio chistoso, pero cuando esa visualización me dio cuando se acercaba el 31 de octubre, Ujú. sentí así como que un dolor en el pecho, ¿no? O sea, Ah, como que las ganas como que de respirar, ¿no? Hasta le decía a ujú, Marco, ay, no manches, no puedo respirar, o sea, y me duele, o sea, me duele mucho, o sea, no ujú, siento que me haya pegado. Hasta él me decía, a lo mejor hiciste un esfuerzo. No, 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 pero me duele, ¿no? ujú, Ya está, sí, precisamente como de la noche para el 31 fue que soñé eso, que había sido de las brujas que estaban ahora sí que de las que nos cazaban, ujú. y a mí me habían matado de esa forma. O sea, que me habían puesto en una plancha y te dejaban caer piedra, o sea, de que eran como planchas de piedra, así, una tras otra, tras Ajá. otra, tras otra. Y yo dije, ahora entiendo por qué el dolor. Y así pasó la fecha y se me quitó. Pero sí tuve esa visualización. Y luego así he tenido, no así como tan dramáticas como que de miedo, o sea, de que diga, ay, mi temor es por esto. Ujú, No he tenido una visualización que me diga de esto, pero sí he tenido visualizaciones de vidas pasadas. ujú. ¿Y te has visto así como que la ropa o algo o no? Es que lo estoy relacionando un poquito, ¿sabes cómo? Como cuando estábamos en el otro grupo con la administración pasada, Ajá.
de los sueños lúcidos y los viajes astrales, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí, sí. Y decían que pues a veces te puedes ver y reconocer y decir, ah, no, pues es un sueño Sí, sí, sí. lúcido Yo, o algo así. mi visualización de la bruja, que era de bruja Wicca, en la de honguitos, yo sí me llegué a ver así, mi No, pelo canoso, 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 y mi túnica así blanca, blanca, blanca. Inclusive hasta vi como mi altar, y alrededor de todas esas tenían como ¿cómo se les dice? Las que son las de ay, como la de los que usan los vikingos, como las runas, runas, ajá, las runas runas, y ajá. todas así. Estaba así, tenía muchas plantas, tenía muchas así, así como que mi casito, calderitos, así, pero o sea, No totalmente así lo manches. vi. Y de Cleopatra yo me vi así igual con la vestimenta de ella en su Ujú, trono, así sentada, con muchas joyas y todo y demás. Hasta ahí en un momento, del cuando se despiden de Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Que ajá. cuando se llegan a despedir porque él ves que se va a ir a pelear a otro lado y ella se tiene que, pues, esconder y donde se juran de que en esta vida y en otra, o sea, Ujú, qué volveremos a fuerte. encontrar. Entonces, igual, o sea, y tan vivido que hasta sientes el cómo se agarraron la mano, ¿no? Qué Y yo fuerte. me quedé así, ah, no manches, ¿no? Y ya después, sí, ya indagando y todo eso, pues, o sea, sí, y me volvió a salir lo mismo, me salió otras partes y dije, ah, no, entonces, así sí, sí era por ahí, ¿no? O sea, no fue Ujú, como un sueño, ¿no? Sino ujú. fue la Oye, parte. También he soñado que como un caballero de esos de la Edad Media, o sea, como de los que ajá, usaban, pues, sí, como de los, de más o menos hace. como la vestimenta de los caballeros templarios, Ajá, sí, sí, sí. de esas también. Oye, y bueno, tú que has tenido más experiencias de esas, en alguna, no, no, no deja formulo bien la pregunta. ¿Marco ha estado en otras contigo? ¿Y lo has visto en otras? Varios. No manches, De hecho, la de Cleopatra, Marco era Marco Antonio. no manches. ¿Y él te ha Y visto en otras? pues no me ha dicho, Ujú, pero sí yo, por decir, en unas, yo lo he visto como en unas dos o tres. ujú, Y luego ya después que hice unos registros akáshicos, igual me ajá. salieron otras dos, pero así como que bien, 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 pues así. Más Guau. que más Oye, ¿y luego cómo integras eso a la vida normal? Después de que ya tienes esa información, ¿servirá para algo? ¿No servirá? ¿O qué se hace con eso? pues, ¿en qué sentido? ¿En el de que Marco y yo nos hemos encontrado en otras vidas? No, en el ¿O de sentido de nosotros? que tú ya sabes que has tenido otras vidas pasadas, ya te has visto, ya todo, o sea, individualmente, ¿tú qué haces con esa información? Pues sí, luego a veces sí como que luego a veces te es un poco difícil, Mm, aceptarlo, ¿no? O sea, porque a mí, en lo personal, a mí siempre me ha gustado todo eso de Cleopatra, ¿no? O sea, por ujú, decir ahorita que están con la búsqueda de su tumba y todo eso, inclusive, bueno, no sé si Marco se llega a acordar, yo una vez dije, es que ningún hombre la va a encontrar, la va a encontrar una mujer, un hombre mm, no, ujú, y se ujú. le la va a encontrar una mujer. Y ves que ahorita hay una colombiana, venezolana que anda ya muy cerca No manches. de poder encontrar, ¿no? Ujú. Y a mí siempre me ha gustado, o sea, como que su historia de toda de ella, o sea, del cómo Ujú. fue Oye, y pero se todo lo parece demás. mucho a lo de ahorita de Catherine, ¿no? Que cuando fue al museo le llamaba la atención algo así. ¿Por qué te llaman la atención esos temas? Es Ajá, sí, específico, eso ¿no? siempre me ha gustado y cuando íbamos bueno, cuando iba en la secundaria, la maestra decía, hoy vamos a hablar de Egipto y yo decía, ay, sí, yo quiero saber y buscaba, investigaba y todo y demás porque me llamaba, mucho la atención hasta inclusive, tengo un libro de la vida de Cleopatra. Ujú. Entonces, ahorita, la verdad te soy sincera, no lo he leído porque, o sea, digo, a ver, o sea, Sí, como sí, que sí, le hago sí. así una cosita de a ver qué se me
Sí, 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 me, sí. me llega, ¿no? Me conecta, pero sí, a mí, en lo personal, a mí sí me ha gustado eso y sí me gustaría conocer Egipto, ¿no? Y hasta luego le digo, amor, como imagínate que vayamos y diga, ay, por aquí eso, por acá Ándale, esto. ándale, que te lleguen recuerdos. Ajá. Entonces le digo, sí, sí estaría padre, ¿no? Pero a la vez como que sí, como que cosita, ¿no? Para Cositas, también descubrir sí, sí. algo. Yo en algún momento, ahorita no estoy tan clavada en esto de las vidas pasadas, reencarnaciones, eso, pero en algún momento sí, y me ponía a ver videos de gente que ves que le están haciendo la regresión, y ay, no sabes qué miedo me daba, era como si yo estuviera viendo una película de terror. Me daba del suspenso de que decía, es que cómo están en trance y empiezan a hablar, pero bien fluidas, o sea, a lo mejor muy bajito, fluida, dependiendo, ¿no? Y van diciendo, Ajá. pero hasta les cambia como el tono de la voz, no sé, yo decía, es que Sí, sí, hasta sus facciones, todo. Es como si cuando hacen constelaciones, ¿no? ujú, Que es que se familiarizan con la energía de de la la persona, ¿no? persona, Entonces, ujú, cuando estás haciendo las constelaciones, dicen, es que no, yo vi literalmente a mi papá e hizo ciertos ademanes, y la otra persona dice, no, si yo no me sentía que era yo, sino sí ujú, sentía que era otra persona, ¿no? otra O persona, sea, a la sí. vez como que sí te da como que cosita, pero ya que estás en este ámbito, pues ya no te caen Ujú, tan extraño, ¿no? O sea, tú dices, o sea, así a veces sí te entra, pero tú ya empiezas a entenderlo ujú, lógicamente y tú ujú. dices, ay, no, pues es que sí, sí tiene toda la razón, ¿no? O La sea, sí razón, tiene sí. todo que Sí, ver. y aparte, sabes que, bueno, si partimos de todos somos uno y las vidas están pasando, podría, y casi casi la película, la que decíamos el otro día, ¿no? La de todo al mismo tiempo o en todas A todo partes, el mismo tiempo. Ajá. eh, pues podríamos como que tener ese poder de decir, ah, bueno, ahora quiero ser fulanito, ¿no? Ahora quiero tener la habilidad de menganito, ¿no? Ahora quiero Pues tener, yo creo que sí yo lo creo que tenemos, sí, ¿no? yo también Pero creo ya que es sí, cuando lo haces consciente, ¿no? O sea, cuando ya sí. entras y dices, sí, sí lo puedo hacer, ¿no? O sea, que tú te haces consciente y lo Ah, materializas primero aquí, luego ya como dicen, ¿no? Como la manifestación, ¿no? De que, lo bajas del quantum, luego ya lo estableces aquí y todo. Yo digo que más o menos podría ser como esa cuestión, ¿no? De, pues, sí, sí. enfocarle y decir, no, pues, hoy quiero hacer esto, ¿no? Porque ya ves que siempre dicen, o bueno, lo decimos, ¿no? O sea, tú eres capaz de crear todo lo que tú quieras. Ujú, ujú. La cuestión es de que en verdad lo practiques y lo plantees bien, ¿no? Ajá, porque luego, por más de que estamos en este camino y meditación y esto y lo otro, aquello, a veces el ego se interpone bien cañón y te gana, o Bastante. el sistema y todo. O sea, ahorita yo estoy platicando con ustedes todo eso y perfectamente, por eso estos son estos foros donde es un espacio donde nos contenemos y donde nos entendemos. Pero esto lo platicas en otro lado o con alguien más y así, ¿de qué ¿De qué me hablas, estás no? hablando? ¿De qué ¿En qué hablas? idioma me hablan? ¿Te acuerdas Sí, no. cuando, te acuerdas ahora que nos vimos para ahí en el Sambors, Sí, que las de al lado cómo así se como que, quedaron viendo, como diciendo, ¿estas de qué están hablando? o sea, Sí, para no, poner en contexto a los demás, éramos cuántos, Nuri, como unos 10 como 10 10, personas. ajá. Y vino esta Chio, que es nuestra mentora de numerología, y hicimos la reunión para vernos, unos conocernos más bien en físico, ¿no? Porque siempre nos veíamos en la administración pasada, pero conocernos en físico, y entonces empezamos a platicar de todos esos temas, y los de a la mesa de al lado, así de, pues, ¿qué onda con Sí, sus... disimuladamente de que, ¿qué estás hablando? ¿De qué me estás diciendo? Y así uno se quedaban así de, Sí, no ay, sí, 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 es bien raro. bien chistoso. Sí, Entonces sí, no es tan fácil como que hablar de estos temas con todos. Pero a ver, Michelle sí, está no. levantando la mano, a ver qué nos quieres compartir, Mich. Pues a mí me pasa más bien otro tipo de experiencias. Cuando yo estoy en Ajá. los sueños, por ejemplo, me he dado cuenta que yo puedo pasar, o sea, ya dándome cuenta que estoy soñando, porque me doy Ajá. cuenta que estoy soñando, puedo pasar como de un personaje al otro. O sea, por ejemplo, me he dado cuenta que en los sueños me muestran, si yo pregunto en el día, ¿por qué tengo esta situación con esta persona? ¿O por qué no le puedo resolver? O algo así,
en un sueño se me muestra la respuesta y me he dado cuenta que, por Ujú, ejemplo, en el mismo sueño puedo ver, me tocó una vez que tenía una pareja y yo decía, ¿por qué no nos podemos dejar? Porque terminábamos, regresábamos y a mí no me había pasado eso. Y cuando me mostraron, me lo han mostrado como que hemos estado juntos en diferentes vidas, digamos, ujú, porque o sea, sí, en un sueño pasaron muchas experiencias y muchas imágenes de donde, por ejemplo, en una él era mi papá y yo era su hija. mm, Y yo lo podía reconocer era por los ojos, o sea, cuando yo lo miraba a los ojos, yo sabía que era él. Y entonces ujú, yo entendía ¿cómo te digo? Como por ejemplo, si él me estaba como regañando y me estaba haciendo daño, yo como niña me podía ver mis manos y yo decía: "Ay, soy una niña como de 7 años", y me le quedaba viendo, tratándole de entender, y entonces cuando él me daba el mensaje, yo decía: "¿Pero por qué él me dice eso?", y ahí pasaba mi conciencia a él. Y entonces yo era él ahora. Ahora, yo podía entender como sintiendo su energía, podía entender realmente el trasfondo del mensaje. Y después como que dije: "Ah, ya lo comprendí". Y entonces ahí, haz de cuenta que pasaba a otra parte y decían: "Pero no es la única vez que han estado juntos". Y entonces ahí éramos amigas. En el siguiente éramos 2 mm. mujeres y él era mi mejor amiga. Y fueron como, o sea, yo pregunté: "¿Hemos estado más de 10 veces juntos?". Y la No respuesta manches. fue sí. Y ya después en el día a día, ya, yo pregunté, testeando mi cuerpo, como: "¿Hemos estado juntos más de 20, más de 30, más de 40?". Y me salió más de 70 vidas juntos. Wow. Entonces, sí, he tenido experiencias así como, por ejemplo, también he tenido como el sueño de cuando soñé 2 años antes que mataron a mi hermano. Yo soñé su asesinato y me pasó lo mismo, o sea, cuando lo soñé como 3 veces seguidas, el mismo sueño, pero en cada vez que soñaba y despertaba en el sueño, yo estaba en cada uno de los personajes. Estuve en el personaje del quien lo asesinó, estuve en el personaje de quienes iban al lado, el que estuvo atrás, estuve en el cuerpo de mi hermano, digamos, y sentí el disparo. O sea, es como si mi energía pudiera pasar a cada uno de los que estoy Ujú. viendo en el sueño. Pero eso, o sea, me di cuenta que podía tener como sueños que me avisan de lo que va a venir. Como Y premoniciones. Premonitorio. ajá, premonitorio, y al mismo tiempo, si, o sea, si tengo suficiente energía, puedo como pasar a cada uno de los cuerpos y puedo sentir cada uno como estaba, por ejemplo, en el que lo mató, Ujú, yo me sentía como aturdida, como mareada, ujú, como que al mismo tiempo estaba, pero como que al mismo tiempo no, y fue porque él venía drogado. ujú. O sea, se siente, o sea, todo cuando tú habitas cada cuerpo, digamos, así me pasa a mí cuando habito en los sueños, cuando habito cada cuerpo, tengo las sensaciones, escucho los pensamientos, o sea, todo, siento todo. Por ejemplo, cuando estuve en el cuerpo de mi hermano, yo sentí el dolor del disparo, pero yo no sabía que le habían dado. O sea, ¿cómo te digo? Ni mi hermano sabía que le habían dado, o sea, él solamente sintió un dolor en el pecho, así como yo Ujú, sentía. Y yo me acuerdo que en el mismo sueño yo decía, me duele mucho mi brazo, o sea, siento como un dolor muy profundo en mi brazo. Y yo tenía la mano en el pecho, pero cuando ya pasaba un tiempo manejando, me revisaba la mano y yo veía sangre. Y yo dije, me ujú, dieron. Y ahí fue cuando yo me hice consciente de que me habían disparado, pero yo no era yo, sino era mi hermano. ujú, ujú. No sé, me pasan así como sueños de ese tipo. Y sí me doy cuenta que a veces tengo como esos déjà vus, o como que dices, como esto ya lo pasé. Ujú, sí, sí, Apenas sí. tuve una experiencia con, igual hace poquito que tuve una situación, y justo cuando me monto en el carro atrás y veo a la persona que va enfrente, digo, esto yo ya lo viví. Ujú. O sea, fue bien así, y eso a veces como que se siente raro. Oye, ¿y cómo integras eso a tu
tu vida diaria normal? O sea, supongamos, te dormiste y soñaste y ya sentiste todas esas cosas. ¿Qué quieres? ¿Mm? Eso es lo que yo quería saber, ¿cómo lo integras? Yo lo integro, por No, ¿cómo? ejemplo, bueno, lo que yo logro captar cuando yo despierto en los sueños y veo eso, como sueños lúcidos, Ujú, es como que se me hace más fácil comprender al otro y perdonarlo, porque entiendo que no es como, a veces no hacemos las cosas como tan intencional. O sea, cuando tienes la capacidad de, por ejemplo, como eso que me pasa a mí, como de pasar a los cuerpos, escuchar ujú, su mente, sentir sus sensaciones, es literal como eso, o sea, que no hay nada que perdonar, porque como que lo entiendes todo. O sea, y eso me permite a mí más fácil perdonar al otro y perdonar muchas cosas que a lo ujú, mejor no teniendo esa habilidad a lo mejor se me dificultara hacerlo, ¿no? ujú, Pero puedo entender que la mayoría de nosotros hacemos cosas a veces por miedo o por ignorancia. ujú, Y que, mm, por ejemplo, en la parte donde yo tuve el sueño con esta persona con la que yo andaba, y cuando tenía ese regaño de él, que era mi papá y yo su hija, y pude pasar a él y saber lo que pensaba y cómo sentía, por ejemplo, ahí pude comprender que él me gritaba y todo eso por miedo y por frustración, porque como que él había tenido un mal día ujú, y él tenía ganas de como de proveerme de alimento, porque yo me veía en la calle y como ujú, que no teníamos ni dónde dormir. Él estaba preocupado porque no sabía dónde íbamos a pasar la noche. Y toda esa furia que él descargaba contra mí no era porque él realmente me quisiera hacer daño, sino porque su misma frustración y su mismo miedo le hacían hablarme de esa manera y por todo el miedo que tenía. O sea, yo podía sentir ese miedo de él y no saber cómo sacarlo y decirme, no tenemos dónde pasar la noche. Y tú ujú, con tus lloritos de niña, ujú. algo Sí, 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 así. sí, sí. Sí, sí. Entonces, entonces, como que eso a mí me hizo como perdonar, por ejemplo, y lo más fuerte así de perdonar por lo que pasó con mi hermano. Yo me acuerdo que cuando eso pasó, o sea, yo pude pasar el duelo muy rápido, pude perdonar muy rápido inclusive a los asesinos, y cuando agarraron a uno, que era el más joven, fue algo bien raro porque pues yo también he estudiado numerología durante mucho tiempo y eh, yo empecé a investigar la muerte de mi hermano antes de que agarraran a uno de los asesinos. Y empecé a investigar, por ejemplo, de dónde mi hermano se llama Antonio, pero mi hijo se llama Anthony. Entonces, yo tenía miedo de que mi hijo repitiera algo así por el nombre, por la energía que cargaba el nombre. Ujú, Entonces yo decía, ¿pero quién? Porque mi papá se llama Arturo, mi hermano así, hacía. ¿Por qué Antonio? Y resulta que mi bisabuelo se llamaba Antonio. Y investigando hacia atrás, porque empecé a hablarle a una de mis bisietías, algo así, porque es como la hija de una de mis antiabuelas. ujú, Ella me empezó a platicar y resulta que, por ejemplo, nosotros tenemos bueno, más que nada mi papá tiene el apellido, pues porque todavía lo sigue cargando de esa generación. Y resultó que el asesino tenía el nombre original del bisabuelo, porque al bisabuelo cuando lo adoptaron, que no sabíamos eso hasta que yo empecé a investigar, fue que a él lo adoptó otra persona, le cambiaron el apellido, pero su apellido original era el mismo apellido del asesino de mi hermano. O sea, ujú. fue una investigación que hice hacia atrás, hacia atrás, hacia Sí, atrás, sí, 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 sí. que cuando dijeron, ya agarramos al asesino, a uno de los asesinos, que no sé qué, uno de ellos, bueno, el muchacho, porque era un muchacho, tenía 16 años, me dicen el nombre con el apellido y yo sentí como un balde de agua fría cuando me dijeron el apellido. Y dije, sé que todavía hay más por investigar, porque seguramente mi abuelo hizo algo, por lo cual mi hermano pagó, porque el mensaje que yo recibí en uno de los sueños era eh, como que yo parara la investigación, que ya de todos modos mi hermano había pagado de contado y que lo había hecho como cuando hizo el contrato por esta vida, Ujú, lo había hecho pagando de contado por la deuda.
Mm, Entonces yo insistía porque decía, no pagó, o sea, como que fue una carga tan grande que mi hijo la pagó cuando nació, porque mi hijo nació con una situación especial. Y yo pregunté como, digamos, en el sueño, ¿no? O sea, si de pago de contado, ¿por qué mi hijo tuvo que pagar de esa manera? Porque tuvo mm, que haber sido por la misma carga. Y me dijeron, que solamente parara hasta ahí la investigación y que sí había sido, el nacimiento de mi hijo había sido así. Parte por eso, pero parte también por lo que yo no perdonaba muchas cosas hasta ese punto. ujú. Oye, Mitch, ¿y tu hermano era una persona así como espiritual, de buscar estos temas de conciencia? Sí, Sí. sí. De hecho, él, por ejemplo, él estudió para chamán y tenía aquí Mm, grabado todo lo que les ponen aquí. Ahí creo que les meten unas semillas aquí, pero se graduó en la Universidad de Chapingo ajá. y después estudió todo eso de santería, pero Ujú, después se fue mucho por todo esto de la ayahuasca y esto. ujú. Y él me contaba que, por ejemplo, bueno, él desde chiquito, por ejemplo, él se acercaba hacia las loterías y y siempre estaba premiado el boleto, siempre. Le dice, ¿cómo Mm, lo haces? No sé, ujú. yo solo sé que ese es el que tiene y yo ese voy a elegir. Y siempre tenía dinero, él siempre tenía dinero, tenía siempre mucha facilidad para los Como negocios. esa intuición, algo Ajá, así. sí. Entonces, cuando se metió a todo esto de las ayahuascas, él lo hacía por lo menos una ayahuasca cada 6 meses. Y me Ay, recuerdo que antes de que él falleciera, nosotros veníamos hablando continuamente así, casi todos los días, como 2 años continuos. Y él me decía, tienes que venir para que la hagas. De hecho, por él hice la ayahuasca. ujú. Pero él me dijo, tienes que venir. Pero ya en las últimas 2 tomas que él hizo, me dijo, tengo algo que decirte, no sé cómo lo vas a tomar, pero yo quiero que lo tomes suave, tranquila, y te lo estoy diciendo porque, pues hablamos todos estos temas, lo que a ti te pasa, por ejemplo, le decía yo, es que yo siento que sin tomar ayahuasca ya me pasan un chingo de cosas, güey. Le decía, yo no quiero como que agravar más esto o intensificarlo más por Ajá, todo ajá. lo que me pasa sin tomarlo, ¿no? Y entonces él me decía, no, pero tú tienes que venir para desarrollar un poco más, porque yo he desarrollado más habilidades con eso. Pero te digo que en las últimas 2 tomas ya fue algo muy intenso porque antes de la última, él me dijo que a él se le presentó la muerte en la Mm, ayahuasca, porque mi madrastra había muerto eh, como un año antes, yo le decía mamá también a ella, y ella era la mamá de él. Entonces, él estaba muy enojado por eso, porque por cómo murió, porque fue repentino, porque fue inesperado y se sentía muy enojado por eso. Entonces él dijo, en la siguiente toma, o sea, que fue esa, dijo, en la siguiente toma voy a preguntar por qué fue así y quiero verla. Entonces resulta que él dice que pidió eso y en lugar de eso, de que ella se presentara, se le presentó la muerte. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, tuve una discusión fuerte con ella y se burló de mí y me dijo, pero no te preocupes, si tú también te vas a encontrar con ella pronto. Y si yo mm, le dije, ¿qué tan pronto? Y me dijo, muy pronto. Entonces, lo que me recuerdo, dice, porque algunas cosas como que se me dieron, pero que al mismo tiempo, como dice, tal vez por miedo empecé como a olvidarlo pronto. Sé que va a ser pronto, que va a ser joven, que no voy a alcanzar como digamos ni los 40. Y dice, y de hecho hasta me mostraron mi tumba. Y yo sí me quedé así como estaba porque en ese entonces él tenía justo 33. Entonces, mm. le dije, esta es una edad muy importante para 33. ti. Ajá, le dije, es muy importante para ti, por favor, cuídate, que no sé qué. Le dije, ya no bebas esa vaina, o sea, ya déjalo así. Me dijo, no, 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 no. Yo no le tengo miedo, yo no le tengo miedo a la muerte ni a nada. Entonces, después de eso, volvió a ir con su esposa a la segunda, que fue donde su esposa misma me confirmó que ese día los dos salieron muy mal porque volvieron a ver a la muerte los dos. A ella le avisaron de 2 muertes más, junto con la de él. Y, por ejemplo, mi hermano decía que veía una pirámide hacia arriba y que
la muerte le dijo, aquí vas a estar. Y entonces veía él su tumba, la fecha y todo, que él no quiso dar la fecha. Y después su esposa dice que la muerte le presentó a ella lo mismo y lo veía él adentro de la tumba y dice, Mm, pero yo veía la tumba, veía la pirámide hacia abajo y a él adentro. O sea, él la veía hacia arriba y y ella ella la hacia veía hacia abajo. abajo. Ajá. Dice, y sí, también me dieron como fechas y las muertes de las personas, dice, y después, porque ya eso yo hablé con ella después y me decía, Ujú. dice, yo sabía que después de tu hermano venían otras 3 muertes para mí. Dicen, o sea, que iban a pasar de familiares, de conocidos. Dice, y así como me las mostraron en la ayahuasca, así se dieron. Fue tu Mm. hermano, luego el otro y el otro. Dice, y de ahí pues he tenido sueños con él me sigue cuidando. De hecho, hasta ella también me ha dicho que he tenido experiencias, dice, así en la calle, de que, dice, porque tu hermano, dice, antes de que muriera platicamos, y me dijo, yo ya sé que me voy a ir, no sé qué, pero tú no vas a estar sola, yo voy a ver la forma de siempre estar contigo, siempre te voy a proteger. Entonces, por ejemplo, ella me contaba, ese fue algo así, una experiencia que ella tuvo, dice que se metió a unas calles y empezó a sentir mucho miedo porque pues eran unas calles medias feas. Dice, yo iba sola, dice, empecé a ver como que se me quedaba viendo raro y de repente un viejito se me aparece, pero alto y fuerte. Dice, y me dice, tranquila, es por acá. ¿Quieres que te enseñe la salida, no? Y si yo con los nervios, sí, sí, ¿dónde es, no? Dice, cuando su voz me tranquilizó, pero con los nervios, yo como que no di como mucha mente, sino que conforme caminábamos, este viejito me empezó a mencionar palabras o frases que tu hermano me decía. Mm. Empecé a sentir que como dice, yo literal sentí como se me erizó la piel y yo dije, él está dentro de él y lo está dirigiendo. Dice, Mm. cuando yo ya me di cuenta, él solamente me hizo así como, todo está bien, aquí estoy contigo. Y si yo lo miré a los ojos y yo supe que él estaba en ese cuerpo. Dice, y ya cuando me sacó de ahí, se fue, porque el señor hasta le cambió la mirada y me dijo, ok, niña, ya váyase. Dice, pero fue como hasta el cambio de voz. Dice, entonces, dice, hay mucho todavía que así como humanos no entendemos. Sí, no, no, muchas cosas que no. Y como le decía hace ratito a Nuri, ¿no? También el sistema y todo es bien difícil, ¿no? O sea, digo, ya ahorita hay Ujú. más temas así, ya está más abierto, ya todo, en todos lados ves y escuchas y X, ¿no? Pero sí hay cosas que son inexplicables, ¿no? O que todavía no nos entran, ¿no? Todavía por más de que lo vemos así, todavía hay una incredulidad ahí en el fondo, ¿no? Sí, pero yo creo que si realmente entrenas tu cuerpo a observar tu mente y como dicen, sentir tu cuerpo, Ujú. tú te puedes dar cuenta que hay gente muy sensible que a veces dices, no sé por qué, porque a mí me pasaba esto antes de entenderlo, a mí me pasaba que estaba yo bien y de repente empezaba a sentir mucha ansiedad o mucho coraje o así. Yo decía, güey, ¿me estoy volviendo loca o qué? Porque estaba yo bien y ahora siento esto y me siento mal y me siento rara y no sé qué hacer, ¿no? Y Ujú, después me empecé a dar cuenta que tenía esa habilidad como de sentir lo que sienten los demás. ujú, Y entre más entrenaba mi mente de voy a observar cómo es, o sea, qué piensa mi mente, qué está diciendo y esto, hay veces que me doy cuenta que me vienen pensamientos que no son, yo los llamo así como, esto no es mío, esto lo está pensando alguien más y lo estoy percibiendo. O esto lo estoy sintiendo, pero no es mío, es de otra persona que está muy cerca aquí y estoy ujú, sintiendo lo que está sintiendo. ujú. Fíjate que Entonces, a Nuri también le ha pasado, ¿verdad, Nuri? Que te has conectado cañón, cañón. Sí, de hecho, ahorita, Mm, la verdad estoy en ese sentido, o mm, sea, tengo muchas sensaciones, muchas cosas que luego sí digo, es que estas no son mías, o sea, de verdad, ujú, y trato de encontrarle una explicación o entenderlo para poder procesarlo, porque luego a veces sí es bien frustrante, porque ujú, luego digo, o sea, ¿cómo lo saco? O sea, sé que no es mío, pero ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo transmuto, no?
porque la verdad así ya casi ya estoy así como 2 semanas así y ya, o sea, luego hay veces que no, Que ya estás y como sí me enoja. cansada, ¿no? Emocionalmente de sentir esas cosas que no son tuyas. Sí, porque es que luego a veces, hasta luego sí me llego a poner me pongo a pensar y digo, o sea, hasta luego digo, ¿es mío? A ver, ¿por qué? ¿Por qué estoy sintiendo? A ver, ¿qué me pasó? ¿Qué viví? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y ya no. Y luego digo, no, es que no, porque luego así de repente se me vienen así una gran tristeza, inquietud, o luego a veces de repente me siento así como que muy enojada, muy frustrada, y luego de repente ya estoy chillando y digo, ay, ¿por qué? Pero, o sea, algo dentro de mí me dice que no es mío, o sea, Ujú, no es ujú, ujú. parte de mí. Sí, sí, Entonces sí. luego, O sea, está tan consciente que puedes saberlo, o sea, tienes la certeza de ajá. que no es tuyo. No es como cuando dices, ay, bueno, estoy pasando por esta etapa de mi vida, me puedo sentir así o asado, o lo alrededor me está afectando, ¿no? Sino identificas perfectamente que no es tuyo. No, y sí, luego hay veces Mm. que ya digo, ay, bueno, este sí es mío, pero es de la misma frustración de que digo, ¿cómo lo transmuto, no? Porque ya, ay, digo, ya es mucho, ¿no? O sea, ahí digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, no sé si Sí. aquí Michelle me podría ahí, guiar, porque ella ha manejado ese tipo de Ujú, situaciones. ujú. Pues yo lo que hago y me funciona es que digo mental. Primero lo hice como físico y después ya nada más lo hago mental y me funciona. Que yo hago los cortes, o sea que digo, haces el movimiento de mano primero de que lo mío es mío y lo tuyo Ah, es tuyo y me protejo. Y entonces hago como el movimiento de, y en mi mente estoy haciendo como una esfera que me protege. ah, ok. Y yo elijo la luz, o sea, la luz que yo quiero emitir para bloquearlo. Yo regularmente uso la azul Ajá. o literal me Violeta. visualizo como en algo, no, me Mm, visualizo como en una cápsula cerrada y soy un espejo donde todo lo mm, que venga hacia mí se lo reflejo para allá. Eso es Perfecto. Ah, tuyo. ok. Mm. Ujú. Y o sea, hago eso y la respiración, o sea, para cortar, de, Ujú. hago como algo así como cuando, ¿cómo te digo? como lo Hay una, trópico. no, es una respiración rápida como que haces y metes el estómago Ajá, ajá. y digo, corto con esto que no es mío. Ha Es de como ser la como la de, que nos como está la de, diciendo Fabián, ¿no? ajá, como La la que de, nos decía Fabián. Y ya, Ajá. así que, lo corto. ok. Ujú, Sí, Ajá. porque luego así me he puesto a respirar y me trato de mantenerme de como si quisiera apagar la mente, ¿no? Pero, o sea, es que no, pero calmarme y estoy así respirando y así cuando estoy así dije, bueno, ya me calmé y todo. Ahorita lo que yo me he dado, bueno, ahorita últimamente me ha servido es de que si escucho música, o sea, como que me la cambia, ¿sí me entiendes? O sea, como que es como una forma de sacarla, porque hasta inclusive sentí así, o sea, me empecé a sentir así como triste y todo, así como que angustia, ansiedad. Y empecé a respirar y respirar y así de la nada se puso una canción. Entonces mm, la empecé a cantar y así como que a moverme, así, y sentí cómo se empezaba a salir, ¿no? O sea, mm, y de repente ya cuando me di cuenta, yo ya estaba bien, ¿no? Y entonces ujú, dije, ay, entonces, ahorita he optado por estar como que escuchando música mm, constantemente. Ya no, ahorita ya no he tratado de como que estar siempre en el teléfono o estar así, sino ahorita me he enfocado, por decir, en mi trabajo y con la música y todo eso como que ahorita sí lo he podido medio apaciguar, pero luego de ajá. repente sí me llega y yo así de, ay, otra Oye, vez ahí y vamos, está bien cañón. Bueno, ahorita estoy pensando en todo lo que estamos diciendo, porque como cuando ya lo ves, ya no te puedes hacer güey, o sea, por más de que quieras, o ¿no? sea, ya no se puede, o sea, ya no, o sea, sentir todo, todo de tu cuerpo, todo, absolutamente todo lo que pasa en ti y que sabes que lo está generando y de dónde viene y todo, y que ya no te puedes hacer guaje, ay, también, híjole, confronta mucho.
es como una palabra que escuchamos cuando recién que estábamos en esto, Ujú, que decía, ¿no? Cuando despiertas, jamás ya te vuelves a dormir. O ujú. sea, una vez que tú sientes todo, despiertas y generas tu Ya no hay conciencia y culpable. todo y demás, o sea, ya no te puedes volver a dormir, ya no le puedes echar la culpa a alguien por algo, o A sea, ya Marco, no te échale puedes, la culpa. Ahí ya lo no te tiene cerca, puedes échale la culpa. ya no te puedes hacer la víctima, ya No. no puedes, Ya no. o sea, nada, o sea, No, y porque ya está. aparte, fíjate que le decía a una amiga, aparte haz de cuenta que te ponen unos lentes de rayos X radiografía y ya ves todo. O sea, ya no De hecho, cualquiera hay te puede hacer una magia. película, apenas no tiene mucho que la vi, que se llama Ellos Ven, creo. Está viejísima, se ve ¿A como que es poco? del 80 y algo, y de hecho Ellos nos están, ven. o ellos nos ven, y así, Ajá, literal, se ponen unos lentes así de, por decir, como de sol, de los ajá. negros, y el chavo que veía, se ponía los lentes, o sea, veía a los que fueran humanos, pues los veía en forma de humanos, y los que eran, por decir, Robots. robots, los que son los que controlan la élite y todo eso, los Casi, veía casi los literalmente. NPC y todo este rollo, ¿no? Sí, o sea, exacto. Y hasta cómo Los anuncios. les se monitoreaban por unos, supuestamente ahí, por unos relojes. Y decía, ¿no? Tal persona vestida así, 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 ya nos vio, se está dando cuenta, está consciente, está empezando a despertar, está despertando otras personas, y ya cuando veías, ya lo estaban esperando, ya lo estaban Ah, jalando, o sea, y eran así. así como que los policías, así, literal, así, Y, ponían y todo se esto. da, y se da uno cuenta, ¿no? Porque dices, ay, esta persona, por las pláticas, por cómo te dice lo que piensa, luego dices, híjole, no creo que no estamos en el mismo entendimiento de la vida, ella está en otra parte, Sí, o sí, está sí. entendiendo otra cosa diferente que yo no entiendo, o al revés, ¿no? Lo que sea, ¿no? O por O ejemplo, te a mí das me, cuenta. dime, Perdón, dime, sigue. es que No, no, no. a mí me pasa así con Chío, ¿no? Que yo quisiera meterme a su cerebro para saber todo lo que sabe ella. Digo, es que sabe mucho, sabe un chorro. Sí, pero, o sea, yo también me he dado, o sea, me he dado cuenta de que no hay que minimizarnos. O sea, sí hay Ujú. gente que tiene mucho conocimiento. Yo, por decir, en mi caso, yo aquí, Marcos, sí de repente sí me saca y me vuela la cabeza de lo que él luego me dice, ¿no? Pero lo que he comprendido es que cada quien tiene un proceso diferente Sí, y una total. forma de cómo trabajarlo y verlo. Entonces, Sí. al principio sí, yo sí me sentía como que chiquita, ¿no? Porque yo decía, es que Marco ve esto, siente esto, o sea, Sí. él canaliza mucho más rápido, yo no lo entiendo y cosas así, ¿no? Y sí como que decía, ay, no, entonces no, no puedo, no tengo la capacidad, ¿no? Pero Ujú. ahorita he comprendido de que, o sea, y como nos lo dice Chío, ¿no? O sea, todos tenemos la capacidad, Ujú. todos somos canalizadores desde que nacemos y todo y demás, sino simplemente hay diferencias de cómo se comunican o cómo interpretarlos o cómo llegar Ujú. a la canalización, Y aparte, ¿sí? pues, Porque, ir recordando, ¿no? Porque si se supone que ya lo sabemos. ajá, sí, exactamente, ir recordando y es que es también como tiene mucho que ver todas las experiencias, ¿no? O sea, como que tus vivencias que has tenido y cosas así como que tú dices, ay, bueno, pues Ujú. sí, me hace comprenderlo de esa forma, ¿no? Sí, O ay, o me pasó esto y lo entiendo, ¿no? Pero a lo sí, mejor, pero muchas veces pues lo entiendes de otra forma diferente. sí. Fíjate que hace Entonces yo, muchos, sí, continúa, no, sigue, continúa. Hace no, o como, sea, hace muchos, ay, lo estabas atropellando. perdón, Hace muchos años, muchos, ya ni sé cuántos yo tenía. Una vez se acercó una persona conmigo que era cristiana, leía mucho la Biblia y la estudiaba y todo, ¿no? Y no sé qué, no me acuerdo todos los detalles, pero me acuerdo en específico que yo le dije, fíjate nada más lo que dije, ¿eh? Ay, tan fácil que es vivir. Así dije. Y Ajá. volteó y se me quedó viendo y me dijo, ay, niña, nada más así me dijo. Años después comprendí, ¿verdad? Muchos años después comprendí, porque dije, pues qué tan fácil que es vivir, ¿no? Y nada más volteé y me dijo, ay, niña, y yo dije, después ya entendí, dije, sí, o sea,
No, o sea, para nada, o sea, mientras estemos dormidos, todavía no estamos despiertos, sí es bien fácil levantarse, desayunar, comer, salir, regresar, ir al Estar en baño el y todo. modo automático. Ajá, ya que despierta tu conciencia y sabes que nadie te hace nada, que tú provocas todo, que tú haces esas experiencias para aprender y que tú eres responsable de todo lo que sucede. Sí, no, a Mientras mí estés cuando dormido, echas culpas, quieres que te resuelvan, sí, quieres que te exacto, hagan, ¿y tú dónde, no? exactamente. Yo al principio, cuando empezábamos en todo esto, este, y yo le decía a Marco, es que así me decían, no, es que tú fuiste la que te pusiste estas cosas, todas estas enseñanzas, este dolor que tú estás sintiendo, tú te lo pusiste, y yo decía, o sea, no manches, ¿cómo yo me voy a poner esto? Pues la verdad dije, hasta una grosería, ¿no? Con P, ¿no? Y Sí, dije, ¿cómo voy a hacer tan eso como para yo haberme puesto eso, ¿no? O sea, qué tonta soy o cómo me voy a poner, ¿no? sí, sí. Pero ahora entiendo que muchas de esas veces tan fuertes que me las fueron pasando sigilosamente Ujú, y yo no las quise ver. O sea, claro, claro. o sea, entonces llegó un momento en que yo misma dije, a ver, te las he pasado levecitas, levecitas, levecitas y no las has visto y hoy te has hecho de Ajá, la vista gorda. y ahí te van Entonces, más fuertes. ahí te va ahora sí fuerte para que la Sí, sientas, la veas sí, y no la ignores, ¿no? sí. Entonces, ya después le dije a Marcos, sí, ¿cuánta razón tenías? O sea, sí, cierto, porque hay veces que te pones todas estas recordatorios y Ujú. no, y te los pones, dices, ay, pues vamos a ponerla suavecita, la va a captar Ajá, y rápido. nada. Y te la vuelve a Y repetir y nosotros te la vuelve a mismos, ¿no? repetir. Sí, no manches. Exactamente. Es como por decir ahorita que me decías, ¿no? De que cuántas veces, cuántas vidas hemos estado nosotros juntos. La Ujú, verdad, pues la cantidad, pues no la sé. ujú, Pero, o sea, lo que sé es de que hemos vivido tantas cosas que no las hemos aprendido, nos las han pasado sutiles, 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 sutiles y ujú, no las habíamos visto. Hasta ujú. apenas ahorita, ahora sé que en esta se tiene que sanar todo esto, Sí, porque porque los ambos dos están en el mismo nivel. ajá, porque ambos ya decidimos que Sí. esta vida fuera la más evolucionada, la que dé más Mm, mayor ah, entendimiento para ajá. poder transmutarlo Y, y el sacar el aprendizaje. y se ve, Nuri, se ve. O sea, aparte de que los conocí en pantalla nada más, ¿no? Ahora que los conocí físicamente, ¿no? En persona se ve, o sea, se nota eso luego, luego. O sea, sí vienen inevitablemente a romper con muchas cosas ya para que no se siga esta cadena. El Sí, parteaguas de todo va a ser en esta, en esta. sí, 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 ahora sí que es como Aurorita en una ocasión nos lo dijo, ¿no? Fue como que nos pusimos el hilito rojo de decir, ah, esto me tengo que acordar de que tengo que Ujú, hacer tal compra y todo. Dice, así ustedes ahorita, y esta es la que tienen que ya deshacer el nudito y decir, ah, ya lo estoy trabajando, ya lo estoy sacando para ujú, poder ya no sí. seguir otra vida Sí, más. porque aparte no es fácil, o bueno, no sé si la palabra sea fácil, pero encontrarte una pareja que platique lo mismo, que tengas las mismas experiencias en estos temas, no es tan común, No, no, la verdad, o sea, ¿no? no es fácil porque es como dicen, ¿no? Cada cabeza es un mundo y un Ujú, universo, ¿no? ujú. Entonces, hay ocasiones que sí luego podemos tener ciertos debates porque él lo entiende de una forma y yo lo Y tú entiendo de dices, otra. O yo lo veo desde otra perspectiva y él lo ve desde otra. Entonces, ahora yo he comprendido que es dependiendo a tu enseñanza que tú te hayas puesto. O ujú, sea, que es como para tu evolución, así lo vas a entender ujú, tú, que no ujú, lo vas a entender de la misma forma exacto. que él, ¿no? Puede Porque a ser él el mismo evento para los 6 que estamos aquí, pero la ajá, interpretación es diferente por cada es uno de diferente. O nosotros. sea, ahí sí tiene mucho que ver, ya es tu percepción de las cosas, ¿no? Pero es Ujú, porque así tu alma lo pidió para aprenderlo, verlo, comprenderlo y llegar a decir, ah, bueno, o sea, porque es como por decir, hay muchos,
muchas personas, ¿no? Hablando de todo esto, ¿no? De la espiritualidad, del Ujú, despertar de conciencia y todo, ¿no? Y hay cosas que sí te checan y hay otras que no. Y hay otras que llegan en un punto que aunque no chequen entre ellos mismos, pero llega un punto en que conectan con algo. ujú, Entonces, sí es que lo estoy interpretando de otra forma, pero llegamos al mismo punto. ujú. Sí, claro, claro. Y luego ya me Ajá, imagino que entre esos debates, pues ya se van como alineando los pensamientos de, sí, porque no, luego a veces me dicen, no, que ¿te has hecho esta pregunta? Y yo, no me la había hecho de esa forma. Pero ahora a ver, cuéntamela tú, o sea, ¿cómo la entendiste? ¿Cómo esto, no? ajá, ajá. O le digo, no, es que yo lo entiendo de esta forma. Y pues así luego a veces se nos da la platicada y ya cuando vemos, pues ya es bien tarde, ¿no? Pero sí, a veces sí es rico esas pláticas porque a veces sí llegamos a conjunto. Y pues, sí, pero cuando estamos así como que chocando porque pensamos de formas diferentes, es Ajá. como que yo siento que es ahí donde en verdad tenemos que aprender ahí a como que a discernir nuestras diferencias. Sí, 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 porque cada uno tiene sus argumentos desde su propia experiencia de vida y luego aparte juntan las dos experiencias, es porque pues ya no nada más es así como que tu novio ya, ¿no? O sea, ya tienen una familia. Entonces ahora juntan las dos experiencias de vida y luego aparte ya tienen sus hijos, entonces es todo una mezcolanza. Sí, sí, Y sí. luego también los hijos empiezan. Y luego que los hijos también empiezan, Tu hijo, entonces es ¿no? Es como el que que está, ¿tu hijo más que tu niña? no, pues están los ¿Ya dos, los ¿eh? dos? O sea, sí, luego de repente Naila me dice, mamá, es que esto y esto. Sí, bebé, sí, 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 es cierto. O sea, luego así como que cositas que sí ya se le empiezan a pegar y todo. O sea, porque por decir, ella empieza, ¿no? De que, ¿qué no dije? ¿Qué me quedé callada? ¿Qué no expresé? Y empieza, ¿no? O sea, ya es sacarlo, ¿no? Ajá. Y luego me queda así de, y luego dice, no me voy a enojar, lo voy a expresar porque si no al rato me va a doler el estómago. O sea, ya se empieza a conocer. Porque como luego Marco pues, ve mucho eso Ujú, de las enfermedades y todo eso, y luego él dice, no, pues que del estómago porque no lo digieres, esto y demás, la gripa por lo que no expresas y todo. ujú. Entonces, quieras o no, Ella ahorita está en el escucha. momento de la esponjita de que está absorbe y absorbe y absorbe. Y que luego que nos escucha que estamos hablando con Chío, que estamos tomando las clases, o que estamos aquí conversando, o que vemos ciertos podcasts y todo y demás, y estamos así, y luego, pues quieras o no, dice que Sí, está jugando, pero está escuchando. sí. Por eso sí te digo, es el parteaguas total. O sea, ya vienen aquí a resolver ahorita en esta, muchas cosas. Muchas, y Sí, ya la siguiente generación que son tus hijos, y mucho más los nietos, menos, van a estar más despiertos todavía, más. sí, pues ya ves que dice Chío que ya son los que ya vienen Ya nada más vienen, sí, 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 sí. a darle vuelo. Ajá. Ay, pues estuvo muy interesante. Ahora sí nos clavamos, ¿eh? Ahora sí nos clavamos. Sí. Poquitos pero concisos. Exactamente. Y vamos con todo, de a poquito. Sí, sí, mira, ya se Ahora sí, conectó como Chío. dicen, están los que tienen que Los que estar tienen que estar. y los que tienen que tener con algún razonamiento con algo de dentro de entre Ajá. la lectura y la plática que echamos, ¿no? Sí, Porque pues sí, sí, todo sí, conecta con algo. sí. Hola, Chío. Nos echamos el capítulo 2. Hola, Apenas vamos hola. en el 2. Hola. ¿Ya? Sí, ya estamos en el. Bueno, ya pasamos el 2, ya vamos para el 3. Ya vamos para el 3. Ya vamos para el 3, pero Buenísimo. Ya empezaron con las regresiones, ¿no? sí, apenas la ¿Uno? primera. Sí, La primera apenas. regresión. Sí, 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 está muy bueno. Ya sabes que este tema da para mucho. Mucho Ese ya, libro es. sí, ya hasta sacamos nuestras catarsis aquí. ¿Ya? Ay, Ya, sí. Me ya lo nos vamos a dormir perdí. así. Qué rico! Ay, Oye, sí. Chio, ¿y tú? ¿Has tenido alguna experiencia de vidas pasadas, algo así? Sí, Sí, a ver, platícanos una, sí, ándale. un chorro. Platícanos una. Ay, ¿cuál de todas les cuento? Bueno, en una fui pirata y me lo confirmaron en una de registros akáshicos, pero
La que estuvo impactante fue una vez que, bueno, yo entraba mucho, estaba estudiando hipnosis, sé hipnosis, pero el primer nivel. Ujú. Y entonces cuando entraba a las prácticas de hipnosis con mi maestro, em, me hizo una donde me puso de conejillo de indias y me hipnotizó a mí. Y cuando yo ya venía como de regreso, me estaba ya regresando, empecé a ver como una aurora boreal y en eso vi como un espejo así de hielo y Ujú. yo dije, y empecé a temblar, o sea, mi cuerpo empezó a temblar así muchísimo, muchísimo. Yo toda la vida tuve frío, pero nivel hipotermia, ¿no? En la vida de mi vida, Rocío, ¿no? Y yo Ujú. no sabía de dónde venía. Y entonces, pero siempre padecí de ataques como de hipotermia, porque de repente me daba un frío, pero así no paraba y se me ponían los labios morados. Ujú. Entonces ahí me di cuenta de que en otra vida me morí como en la Atlántida, según yo era la Atlántida, estaba viendo auroras boreales y me fui por abajo del Del hielo. hielo. Entonces yo iba viendo la aurora boreal y como el hielo, entonces yo sentía un frío espantoso, además de que me estaba ahogando, porque también sentí el ahogo, No. pero en realidad no me morí del ahogo, me morí de la hipotermia. Y entonces no me podían parar del temblor, entonces ya mi maestro me regresó, pero yo seguía como así. Y entonces a partir de ahí, después de eso, como que ya se me quitó un poco el frío extremo, porque como que lo sané al recordar que me había muerto así en una vida pasada. Pues ya ves que tiene mucho que ver con lo que le pasaba a Katherine, ¿no? De que los miedos de la asfixia, el miedo de que la oscuridad, sus ataques de ansiedad y todo eso. O sea, es algo que te digo que por eso espolear, pero llega un momento en que ahí comprendí, por decir, te digo, de las enfermedades de los asmas, de que de ciertos miedos, porque, o sea, a veces Ujú. no son de esta vida, ¿no? Y la Sí. verdad de ahí yo sí quería de que, ay, ¿quién puede hacer un tipo de hipnosis? Yo quiero una, ¿no? O O sea, sea, yo puedo, pero apenas estoy en el nivel 1. Ya estoy buscando diplomados para entrar al nivel 2. Ay, qué sí, padre. o sea, porque Y volver a llegar hacer a todo. llegar a esa regresión, porque la verdad te voy a ser sincera, yo intenté una que encontré ahí en esos de YouTube, que te daban este, como él las daba, pero, o sea, sí como que entré, pero como que no así como que al 100 porque hay un libro de él que se llama, Canalizaciones, y él da los pasos a seguir de cómo él hipnotizaba a las A las personas, pero personas. digo, ay, Ujú. bueno, no es lo mismo, no puedo estar leyendo Y al mismo tiempo. Ajá. y al mismo tiempo hacérmelo, ¿no? ¿Quieres ahora que te Entonces, vea el fin Pero, de semana? Digo, yo ya lo hacía, pero igual a un nivel sencillo, ¿no? Pero sí, sí, sí. el básico, que sí te lleva a vidas pasadas y también te lleva a ver, o sea, sí, ese sí lo terminé. Nada más que yo el que quiero tomar es el que ya trabaja con sobrepeso, con cigarro, con alcoholismo, con... Para como que quitar ciertas adicciones, ¿no? Porque Sí, pues también hasta ahí, y también tiene mucho que ver por decir de que pues los ciertos afectos y cariños que sientes como con un hermano, con un papá o X cosas, ¿no? Porque a también veces inclusive fueron un de un papá que ancestro. tenía mucho temor por una hija y resultaba que había sido su hermana y que se había muerto, o sea, te hace comprender muchas cosas. A mí me han encantado todos sus libros Ujú. ahora sí que de Brian West, Ujú. Ujú. mucho. Por eso dije, ay, pues sí me aviento porque sí me gustó, sí lo entendí, sí pues, como que conecté con ese libro, ¿no? Y me hizo entender Ujú. muchas cosas. Y yo también cuando lo leí la primera vez, igual sí me impactó mucho. Y aparte me lo quería, ni me acuerdo en cuánto tiempo lo leí, pero era así de, lo quiero acabar, o sea, Sí, era muy es interesante. adictivo, o sea, por Sí. decir, si ahorita nos quedamos picadas y dijimos, no le aventamos el tercero Ajá. porque para que tengamos de dónde, Así de dónde cortártela, de dónde cortar. entonces dices, no manches, o sea, es que sí son libros que
que te hacen que te pongas adicta en esa parte y que digas, ay, no quiero seguir sabiendo, quiero Sí, ver Y qué sí es sigue, qué... importante saber, ¿eh? Yo sí creo que sí es importante, porque, por ejemplo, ahí yo sané esa parte, ¿no? Del frío que yo tenía, pero sí, es en importante. en realidad puedes sanar enfermedades y muchas cosas, que yo sé que todo tiene que ver que con las emociones, que con la energía y Ujú, todo, ujú. pero sí, la verdad es que todo tiene, todo, el subconsciente guarda tantos secretos. Sí, Sí, ¿verdad? yo ahorita me he dado cuenta por decir, yo así como tal, el carro de Marco yo no lo manejo, no sé manejar, pero me he dado cuenta que nada más sentarme en el asiento del conductor, me entra un miedo ¿Cómo crees? que no, o sea, me bloquea, no. O sea, una ocasión íbamos a salir y me dijo, ay, pero es que tengo que lavar el carro. Y yo dije, pues yo lo lavo, pero no lo sacó del lugar donde lo tenemos, Estacionar. guardado, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces dije, pues lo saco. Sí, me aviento, ¿no? Pues ¿qué puede ser? Nada más sacarlo, ¿no? Me senté ahora sí que en el asiento del conductor y empecé a tener así frío, nervio, miedo, o sea, así, ¿no? Y yo digo así dije, a ver, me tranquilizo. ¿Qué me dijo? Neutral y todo y demás, sacarle y todo, porque, o sea, sé lo básico, o sea, yo en mi mente, yo ya manejo, o sea, porque yo me sé, ¿no? Y sé que sí lo puedo hacer porque así cuando él me enseñó a manejar moto, yo así como que primero en mi mente, ¿no? Así de, a ver, irlo bajando poco a poquito, el equilibrio y todo y demás, ¿no? Porque pues ves que te dicen, para manejar moto debes de manejar bicicleta. No sabía así como que tan muy bien la bicicleta, pero de la moto, o sea, dije, la mente, lo veo, y ya cuando vi, o sea, yo ya manejaba la moto bien y todo y demás. Entonces, igual aquí me hacía del carro, ¿no? O sea, te digo, en mi mente yo ya manejo y me voy Ajá. y todo y demás, pero ya al momento de sentarme, Te entra el o sea, pánico. me entra mucho nervio. O Ujú. sea, y así como que de chin, ¿qué hago? ¿Para dónde? Y me dijo, mamá, es que tienes que poner este. Cállate, no me digas nada. O sea, me altero, o sea, me altero. Sí, 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 Y ya sí. hasta que le digo, a ver, ya, cállate, no me digas nada, déjame, me tranquilizo. Y ya, ¿no? Neutral, vámonos para el drag y Ujú. todo, y vámonos. Ya cuando lo saqué, dije, ay, ya lo saqué, pero sentía, o sea, que mi corazoncito O estaba sea, así. de que lo sabes hacer, pero te trae alguna memoria, un recuerdo, una Puede ser sensación Está muy... memoria, rara. puede ser programación, Ajá. algo, Ajá, algo hay a mí ahí. le dije a mi hijo, una de dos, o tuve en una vida pasada y algo me pasó en el carro, o sea, no lo había visto de programación porque dije, bueno, programación como de qué podría ser, de Ujú. no puedo, no esto, porque digo, pues, o sea, sí me sé o sea, lo del, ¿cómo se Los llama? pasos a seguir. Ajá. Ajá, y todo, o sea, sí, todo, ¿no? Y estoy consciente que tengo que mantener mi distancia y estar viendo, porque pues igual en la moto lo hago, ¿no? Aquí y acá, a lo mejor no aquí, porque pues en la moto no hay retrovisor, ¿no? Pero pues están los espejos laterales, que las Ujú. luces, y todo y demás, o sea, estoy consciente de todo eso. Pero estar en el carro ya en el asiento, así como que me pongo así como que nerviositos Es que es lo mismo que te decía de nadar, o sea, se me de la meto, de nadar. sí me meto, sí todo, todo, pero llega un punto en que siento, ay, no sé, es que ni sé cómo explicárselo, como que siento la sensación de que no estoy agarrada de nada, como esa, no seguridad, no sé cómo decirle, Como y una siento, inseguridad. híjole, Sí, pero, oye, y eso mismo fue lo que te dije que sentí cuando soñé, o sea, lo mismo que les platicaba, Chio, que soñé que me estaban ahogando así, haz de cuenta que me tenían una mano aquí y me estaban metiendo como a un pantanillo ahí y no me dejaban salir, y entonces yo por más de que manoteaba, no podía salir. Entonces, cuando yo misma me hice ese reto de tengo que aprender a nadar porque me daba mucho miedo, bueno, hasta lloraba así de, "Ah". Bueno, me quité el popote hasta que se me hizo callo aquí, porque ya no, de plano ya no podía, y aprendí todo y bien, pero siempre está latente esa sensación, en algún momento la siento y me regresa, así,
Y ay, no, y se siente bien raro, porque es lo mismo, ¿no? O sea, si Sí, agarras el carro, porque si lo yo sabes manejar, pero está la sensación ahí. ajá, sí, porque, o sea, Marco, sí he llegado a manejar, o sea, irme así como que en línea recta, pero mira, mis manos están así, duras, o sea, las siento, o sea, el de que hasta me tiemblan las manos y siento, ¿cómo te diré? Como si las tuviera engarrotadas Ajá, y no sí. quisiera mover así, ¿no? Y estoy, ay, y estoy así como que tratando, ¿no? Y hasta que llega un momento en que le digo, ay, no, sabes que ya no puedo, toma las llaves de tu carro. Luego a Ajá. veces no lo hago de buena manera, pero le digo, ay, síguele tú, porque no, o sea, no Sí, puedo. sí, 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 Entonces sí, yo ya después leí eso y dije, ah, pues sí, por ahí algún temita he de tener. Ahí dije, Ujú. porque Y como ya dice es. esta, chido, ¿no? Todo lo que guarda el subconsciente, que yo creo que, o cómo ves, Chio, ¿alcanzaremos a entender todo realmente? ¿O habrá cosas que no Ese es podamos el descifrar? objetivo, ¿no? Lograr entenderlo, comprender. Más bien no, es recordarlo, lograr recordarlo todo. Ese es el objetivo. Pues yo espero que sí. Si no en esta vida, en otra, pero yo espero que sí, porque pues ese es el Sí, objetivo. Y la idea es que No, sí sea en no esta, manches, ¿no? ya llevo, ¿cuántas? 2,700 y tantas vidas, ya. Ya, por favor. Ya bajan. extraño Es como por decir ayer en la meditación de Fabián, ayer hasta le digo a Ah, Marco, ay, sí. como que regresé a mi casita y yo decía, ay, quiero regresar, ya, quiero volver aquí, Y entran, no, la porque verdad tiene mucho, no sé qué decir en su manera de guiar sus palabras, la voz te tranquiliza, o sea, a mí yo nunca había logrado nada, ¿eh? yo por eso le dije, porque así, yo cuando lo conocí, que fuimos a lo de las tomas, o sea, yo era súper, o sea, no tengo ningún 4, pero sí yo era mucha mente, mucha. Y me costaba, no, o sea, sí era de plano que mi mente me manipulaba así, cabrón, ¿no? Entonces, yo le hablaba y decía, Fabián, es que mira esto y el otro. Ujú. Medita. Es que no puedo meditar, o sea, me distrae, me esto. Y él me decía, mira, vamos a hacer esto. Y él hacía como que me guiaba y todo. Y ya, por eso fue que le dije a Rocío, o sea, la verdad, con él, o sea, sí tiene como que la guía para así meterte a meditar a las personas que hasta dicen, yo no puedo. Sí. Entonces, yo por eso le dije a Fabián, mira esto y el otro, y hasta a él, o sea, le dije, haz tus videos, porque sí, pues sabes meditar, o sea, sabes poner a la gente a meditar. Ujú. Y él me decía, no, es que no dudes, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que él hace las meditaciones psicotrópicas que no son las habituales. Ujú. No es lo mismo las meditaciones que hacíamos nosotros con Lucía o que yo hacía. Yo nunca había hecho psicotrópicas. O sea, las he visto, pero nunca las había dirigido, ¿no? He dirigido meditaciones normales, como la que hiciste tú el otro día, como las meditaciones normales, pero ahí Ujú. en estas no todo mundo conecta, Ujú. porque son lentas. Esas meditaciones yo las llamaría más bien como un reconectar, un reset, como más como se Una acerca pausa. a la interiorización. Pero lo que él hace sí ya es porque ya te lleva a conectar con DMT, porque Ujú. Para ya cuando estás con la respiración. respiración así, ya te hace conectar ya en Cuando, otro nivel. sí, La vez que cuando él me dijo, vi, ya subí mi primera meditación, escucha, hasta luego me mandó el link, ¿no? Hazla. Y yo dije, ok. No, le mandé mensaje y dije, no manches, o sea, solté, o sea, tanto ujú, así, como si estuviera en medicina. Le digo, no manches, o sea, estuvo buenísima, o que la verdad ni me quería regresar. Así como él dice, estamos en Narnia, en arnés, y sí. le digo, la verdad, ni me quería regresar, le digo, tan rico que estuve ahí. Esa sí me la fue la 21 que ahorita todavía tiene, que es la del corazón. Ujú, Está muy buena. ujú, Entonces le dije, ya aviéntate, Fabián, ya hazla, sé que te estás tardando. Y ya después que como que le había perdido el contacto, y ya después me dijo, ya crees, ya hago mis sesiones así de meditaciones, nada más que no me he metido ahorita con él porque está en viernes y pues estoy en clase de numerología, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces,
pero le dije, ay, que se ¿Da presentó la clases? oportunidad. No da clases, pero da meditaciones, o sea, como que tiene un grupito, de otras personas que, o sea, como sus propios amigos, así como que de los Ujú. que están dentro de donde hacen las tomas de medicina, o sea, él hace, sus meditaciones y me dijo, ay, ya estoy poniendo a gente a meditar. Dice, te voy a ingresar. Le dije, sí, pero cuando vi que eran los viernes a las 9 de la noche, le dije, no puedo, le digo, porque yo estoy en mi clase de numerología. No me creía hasta que un día le mandé así la captura y le digo, ve, no es choro, velo. O sea, pero le dije, pero pues, o Ujú. sea, ojalá se pueda dar la Y oportunidad el de que otro te día pueda. entró a mi clase y oyó que sí dije que doy cursos de numerología. Ajá, Entró a la del sábado. Ujú. a la del sábado, sí, 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 Por lo vi. cierto, dicho sea de paso, aviso de una vez que este sábado no voy a dar. Ah, sí, cierto. Está Voy a bien, estar sí. en Amatlán, en la montaña. Sí, pues avisa. Pasamos un Y ni mensajito, cómo me ¿no? cubras, Nuri, porque tú vas a estar conmigo. Voy a estar ahí. Que se la aviente esta, Edith. Ay, pero es Ya, la del hija. número. ¿Qué es la del sábado? Numerología. Oiga, yo no, yo sigo Oye, tú grabando, ya ¿eh? puedes dar número. De veras, les voy a decir Espérame. al grupo quién quiere aventársela. Ajá.